Vamos a orar antes de entrar a la palabra. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, entramos delante de tu presencia, Dios, y lo queremos hacer con un corazón agradecido, un corazón humilde, Señor, porque estamos convencidos de que tú eres fiel. Te suplicamos, Dios, que bendigas a cada una de las personas que está conectada a través de las redes sociales, a los hermanos que están acá en el templo, Señor. Bendice tu palabra y que tu Santo Espíritu nos bendiga de principio a fin, Señor. Estamos convencidos, Dios, que tú eres Dios por sobre todas las cosas y que tienes control, y lo que mejor deberíamos de hacer es irte conociendo cada vez más. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que la carta a los Romanos es una joya. Bueno, toda la Biblia es una joya, ¿verdad? Pero quizás la joya principal de la carta de la Biblia es la carta a los Romanos. ¿Y por qué, pastor? Porque ahí usted encuentra todas nuestras doctrinas. La palabra doctrina quiere decir enseñanza, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir enseñanza. Entonces, cuando llegamos a la carta a los Romanos, usted encuentra que el centro de todo es el Evangelio, definitivamente. Es el Evangelio, y por ser el Evangelio, el tema principal de la carta es la salvación. Habla de cómo nosotros, personas como usted y como yo, hemos podido llegar a los pies del Señor y estar seguros que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Mire, muchas personas han encontrado la salvación en la explicación de nuestra salvación, porque cuando yo me pongo a pensar, al menos yo, ¿verdad? ¿Cómo fui yo en mi pasado y cómo es que Dios me ha perdonado? ¿Cómo era posible que alguien como yo pudiese ahora tener toda la certeza de que mi nombre está inscrito en el libro de la vida y que el día que yo muera se va a cumplir lo que dice la Escritura: ausentes del cuerpo, presentes está el Señor? La carta a los Romanos nos lleva de la mano. Nos dice primero el corazón corrompido del hombre, y que era imposible que el hombre pudiese buscar a Dios por él mismo, aunque Dios le puso todo el camino, le puso la naturaleza, le puso la palabra, le puso los profetas, pero el hombre siempre se desvió. E inclusive el apóstol Pablo habla del pueblo de Israel, que aún los israelitas se desviaron en el cumplimiento de la palabra y que les era imposible. Luego, más adelante, comienza a hablar el apóstol Pablo, que dice que nosotros no somos salvos por portarnos bien, ni tampoco por cumplir las obras de la ley, sino que somos salvos por fe, como un regalo, porque hay tanta corrupción en el corazón del hombre, ¿verdad? No, la Biblia dice: no hay justo, no hay ni uno solo que sea justo. Entonces era imposible que el hombre con sus hechos pudiese agradar a Dios y pudiese alcanzar la obra, la salvación a través de sus obras. Entonces Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para pagar el precio que nosotros teníamos, que debíamos al cielo. El justo murió por los injustos. Entonces le invito a que usted pueda leer esta carta y buscar, si usted lo desea, allá en YouTube, los sermones anteriores, que vamos explicando versículo a versículo cómo es que Dios regala a su pueblo, regala a aquel que cree la salvación. Entonces, el capítulo 7 de la carta a los Romanos habla de la imposibilidad del hombre, que a través de su esfuerzo y de la carne, de poder hacer la voluntad de Dios, le es imposible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espiritual. Diga conmigo: espiritual. Espiritual. Y entonces el apóstol Pablo dice de sí mismo: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces solo póngase a pensar. La ley vino desde el cielo, Dios se la dio a Moisés. La Biblia dice que la palabra de Dios es buena, es santa. Entonces, amados hermanos, cuando eso viene a nosotros, el apóstol Pablo intentó cumplir la voluntad de Dios, pero dice que tratando de hacer lo bueno, dice el capítulo 7, encontré algo, que el mal está en mis miembros. Y él se dice a sí mismo, en el versículo 24, se dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando dice cuerpo de muerte, se refiere a parte de la ley romana, que cuando un asesino era agarrado infraganti, llevaba la
la culpa de cargar, la pena de cargar a la persona que había asesinado por un tiempo. Entonces el cuerpo comenzaba a descomponerse y la persona iba cargando ese muerto, ¿verdad? Por cierto tiempo. Entonces Pablo dice que él, tratando de hacer lo bueno, encuentra que el mal está dentro. Y entonces dice: miserable de mí. O sea, digno de la peor de las miserias, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces termina el capítulo 7 diciendo: más gracias doy al Padre, porque a través de Jesucristo yo con mi mente sirvo a la ley, pero con mi cuerpo sirvo a la carne. Entonces, cuando termina el capítulo 7, comienza el 8, y el capítulo 8 es quizás el capítulo más hermoso de la carta a los Romanos, porque nos explica cómo nosotros no solamente somos salvos por la entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario, sino que nos enseña la manera como usted y yo podemos cumplir la palabra de Dios. Y eso es increíble, amados hermanos. Yo jamás hubiese pensado que alguien como yo iba a poder adaptarme, no perfectamente, pero ir mejorando cada vez más en el cumplimiento de la palabra. Y dice la Biblia, fíjense, dice el capítulo 8 comienza diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice que somos perfectos, sino que dice que al estar en Cristo Jesús no hay ninguna condenación, porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y entonces comienza a hablar de que nosotros ya no estamos según la voluntad de la carne, ni la voluntad del mundo, mucho menos la voluntad de Satanás, sino que estamos tomados de la mano del Señor a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros comenzamos este camino, esta carrera de nuestra vida cristiana como niños tomados de la mano del Señor, y vamos poco a poco creciendo. Y entonces el apóstol Pablo comienza, y mire, el capítulo 8, le digo, es quizás el capítulo más hermoso de la Biblia, y nos enseña que nosotros somos en Cristo, somos más que vencedores, porque Cristo es el que murió, Dios el que nos perdonó, Dios es el que nos justificó. Y entonces dice a la Escritura, y ahí vamos a comenzar todavía en el capítulo 8, pero el versículo 33, abra su Biblia por favor, y allá lo vamos a poner en la pantalla de las personas que nos estén viendo a través de las redes sociales. 8, versículo 33. Mire cómo dice, por favor. Dice, y hace una pregunta que nos muestra, amados hermanos, que usted y yo estamos totalmente libres. Y si yo quisiera poder tener las palabras para poderle mostrar la libertad en la que nosotros ahora vivimos, y por eso ese trabajo se lo dejo al Espíritu Santo. Y entonces dice el versículo 33, ¿quién acusará? Oiga esto, ¿quién acusará? Utiliza una palabra. ¿Cuál es la palabra? No, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Mire cómo Dios nos habla. Dice que somos escogidos de Dios. Y después dice, Dios es el que justifica. Nos justifica a través de la entrega de Jesucristo. Él paga el precio, y esa bondad de Cristo es puesta en nosotros delante del Padre. Y esto es increíble, fíjense hermanos, porque el Padre, cuando nos ve a nosotros, no nos ve en nuestro pecado, sino que ve a Cristo y a este crucificado. Entonces dice, Dios es el que justifica. El versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también, ¿qué dice ahí? Resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Miren lo que dice Pablo, dice, nadie nos puede condenar ya, nuestro destino espiritual está seguro. ¿Por qué? Porque Cristo murió, y no solo murió, sino que el tercer día, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Resucitó de entre los muertos, y la Biblia dice que Él resucitó para nuestra justificación. O sea que la resurrección de Cristo es el sello de nuestra justificación. Y dice, el que además no solamente resucitó, sino que se fue a la diestra de Dios. Como el sacrificio perfecto fue aceptado por el Padre, nosotros perdonados, se sentó a la diestra de Dios. Bueno, su diestra es esta, ¿verdad? Para ustedes diestra es esta. Y Él se sienta a la diestra de Dios, y no solamente está sentado, sino que mire lo que dice ahí. El que también, ¿qué dice ahí? Intercede por nosotros. Entonces sigue diciendo Pablo,
¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace un detalle Pablo que usted puede incluir cualquier cosa y nada de lo que usted diga nos puede separar. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero, pero no somos oveja de matadero. Luego dice, antes en todas estas cosas, vea cómo Pablo le incluye a usted y se incluye él. Dice, antes en todas estas cosas, ¿qué dice ahí? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, a través de Cristo, usted y yo somos declarados vencedores en esta lucha de la vida. Y entonces, dice, termina el capítulo 8, dice, por lo cual, mire qué dice Pablo, estoy, ¿qué dice? Seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, oiga esto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de declarar toda esta victoria, el apóstol Pablo, inmediatamente después de... Pablo escribió esto. Imagínese usted todo lo que Pablo estaba hablando, todo lo que Pablo estaba diciendo de la iglesia, de aquellos que creyésemos en Cristo. Mas sin embargo, oiga esto por favor, Pablo no era una persona gentil. Ahora le explico esto. La Biblia dice que aún ahora, solo hay 3 tipos de personas. Para la Biblia solo hay 3 tipos de personas, que son los israelitas, los gentiles y la iglesia de Dios. Dígalo conmigo, Israel, los gentiles y la iglesia de Dios. Una vez más, Israel, los gentiles y la iglesia de Dios. Israel pues son todos los descendientes de Abraham, y usted sabe eso. Pero los gentiles son todos aquellos descendientes desde Adán hasta este momento que no somos israelitas. Todos los demás todas estas personas somos gentiles. Y por último, la iglesia. La iglesia somos todos aquellos que hemos creído en Cristo. Si un judío se convierte al evangelio, él pasa a formar parte de la iglesia. Lo conocen como judío, pero él pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Si un gentil cree en Cristo y lo recibe en su corazón, él deja de ser gentil y se transforma en iglesia, en el cuerpo de Cristo. Aquel cuerpo que va a ser un día cuando suene la final trompeta, que le digo, eso está cerca, mire todo lo que está pasando, esto está cerca. Para muchos teólogos dicen que esta es la última generación. Algunos se atreven a decir somos la generación del rapto por todo lo que está pasando, de manera, no por la pandemia, sino que por el panorama político mundial. La plataforma ya está puesta como para que una sola persona logre gobernar la tierra, y eso, pues, me estoy metiendo en otro lío, pero por eso es que se dice que ya viene. Entonces, esa es la iglesia. Entonces, Pablo no era gentil. Pablo era de Israel. ¿De dónde era Pablo? De Israel. Era de la tribu de Benjamín. Y la Biblia dice, él mismo se presenta hebreo de hebreos. ¿Eso qué quiere decir? Que él era hijo de un padre hebreo o de un padre judío y de una madre judía. Por los dos lados él era judío, pero también él era ciudadano romano. Entonces Pablo tenía todo, Dios permitió que él tuviera todo lo necesario para que no tuviese ningún inconveniente a la hora de buscar. Inclusive Pablo fue preparado tremendamente, fue quizás de los apóstoles, no quizás, sino que fue el más preparado académicamente. Él fue la persona que él escribió más del 60% del Nuevo Testamento. Entonces, pero Pablo, a pesar de que había sido nombrado por Dios como apóstol a los gentiles, él era judío. Y entonces él se lamentaba por su pueblo, porque su pueblo había rechazado al Señor. Ya conoce usted la historia.
Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Juan 1:12 dice, mas a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso entró usted y por eso entré yo. Digo, si usted ya recibe a Cristo en su corazón, ¿verdad? Yo sí, hermano. Mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Yo estoy listo para irme ya. Yo me puedo morir ya. Mi esposa me dice, no digas así. Dice, es cierto, ya estoy listo, ya mis hijos están grandes, Dios me ha dado una vida preciosa, una familia preciosa, una esposa preciosa, me ha permitido predicar el evangelio, hemos ganado almas, le he conocido a usted. Yo soy una persona feliz y además mi nombre inscrito en el libro de la vida, estamos ya, mire, ausentes del cuerpo, presentes, Señor. Entonces, pero Pablo, a pesar de eso, recordaba su nación, porque su nación había rechazado al Mesías, al Señor Jesucristo. Entonces Pablo se lamentaba sobremanera de su pueblo. Acababa de escribir el capítulo 8, tremendo capítulo, pero él se sufría porque el único camino de salvación es Jesucristo, no hay nadie más. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, para llegar al Padre, el único camino seguro de redención es Jesucristo. Entonces, al Israel rechazar al Mesías, se alejaba de la bondad de Dios. Y por eso es que Israel ha tenido que sufrir después del Señor Jesucristo a la fecha, ha tenido que sufrir, el templo fue destruido, la ciudad fue destruida, de ahí vamos al colapso con Hitler, que murieron más de 6 millones de judíos y hasta la fecha, oiga bien, nunca Israel ha tenido una semana en paz, pues desde 1948 que Israel fue constituida por las ligas de las naciones en ese tiempo como una nación, pues al día siguiente comenzó una guerra. Entonces Israel no ha podido estar en paz porque él mismo dijo cuando al Señor Jesucristo Pilato lo tenía y presentó ¿cómo se llama? A Barrabás, y él les dijo, ¿a quién quiere que os dé? ¿A Jesús o a Barrabás? Pero el pueblo decidió a Barrabás y dijo, y Pilato se lavó las manos y dijo, bueno, yo me lavo las manos de esto porque son ustedes los culpables. Y el pueblo de Israel dijo que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A la fecha, amados hermanos, Israel como nación no ha conocido al Mesías. Ellos lo siguen esperando, pero el Mesías ya vino. Entonces Pablo tiene un corazón dolido por su pueblo. Y entonces así comienza el capítulo 9. Ahora, esto es una introducción al capítulo 9 para que usted comprenda por qué la preocupación de Pablo por la nación de Israel, que ahora está lejos de la salvación que Dios da. Ahora vamos al capítulo 9, versículos del 1 y 2, vamos a ir leyendo poco a poco, vamos a ir desentrañando qué es lo que hay acá. ¿Lo tiene ahí? Estamos Romanos capítulo 9 versículos 1 y 2. Dice así, oiga esto, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, oiga esto, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Vamos a quedarnos hasta ahí. El apóstol Pablo, que era conocido por un hombre recto, aún siendo judío, no conociendo a Jesucristo, él mismo decía que para todos los demás, él era, en el cumplimiento de la ley, él era una persona irreprensible. Él era fariseo de fariseos, es decir, que él era instructor de instructores. Entonces, Pablo dice también que él fue criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los profesores más tremendos del tiempo en que vivió Pablo. Entonces, él, para poderle mostrar a la carta a los romanos, esta carta iba dirigida a gentiles, ¿se acuerda? Gentiles convertidos en iglesia. ¿Se acuerda de las 3 personas que la Biblia reconoce que existen? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál dijimos que es la primera? Israel. Los segundos, los gentiles. Y tercero,
La iglesia. O sea, ya Pablo desde el punto, ya desde iglesia, desde ese punto, Pablo fue destinado como apóstol a los gentiles y él decía que yo cumplo mi ministerio. Pero me duele, de verdad les digo. Dice, verdad en Cristo, no miento. Y mire la otra palabra que dice, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, tres cosas toma Pablo para mostrar que lo que él decía era un sincero dolor que había, un puñal que había en su corazón. Y ya vamos a ver qué tan duro era para Pablo el que el pueblo de Israel no rechazara el Evangelio. Dice, primero dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y la segunda dice, y mi conciencia, ¿qué dice? Da testimonio en el Espíritu. Mire, la conciencia, mis queridos hermanos, es tan importante en nuestra vida. La Biblia dice que la conciencia nos acusa o la conciencia nos libera. Quisiera que fuera conmigo, siempre en Romanos, pero al capítulo 2, para que vea para Pablo qué tan importante era la conciencia. Y por eso es que él la saca, dice, yo siento en mi conciencia. Y el Espíritu Santo me da testimonio en mi conciencia. Lo tiene ahí, Romanos capítulo 2, versículos 14, vamos a leer hasta el 16. Dice, ¿lo tenemos? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿a dónde? En sus corazones. Pero mire que da testimonio, dando testimonio, ¿qué dice? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, para cuando en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que Pablo está diciendo que los hombres que nunca a usted le han preguntado, mira, y aquellos donde nunca se ha escuchado el nombre de Jesús, donde nunca se ha predicado el evangelio, estas personas, ¿cómo se van a salvar? Se van a salvar a nivel de conciencia, porque la conciencia, mi hermano, es aquello que le acusa a usted o aquello que le libera a usted. Si usted va a hacer algo que usted cree que es malo, no lo debería hacer, eso está mal, pero de todos modos usted lo hace, usted peca contra su conciencia, y al pecar contra su conciencia peca delante de Dios. Y entonces para Pablo la conciencia era tan importante, y al final dice que será esa conciencia. Vean lo que al final del versículo 16 dice, el versículo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que para Pablo la conciencia es algo tan importante, y eso debería de ser para usted algo muy importante. Pero sabe, cuando nosotros, la conciencia nos advierte, nos dice, nos acusa, y nosotros no hacemos caso de nuestra conciencia y ya nos acostumbramos a ir en contra de nuestra conciencia, la Biblia dice que nuestra conciencia se cauteriza. Diga conmigo, cauteriza. Cauteriza, ¿verdad? Es como cuando se quema, ¿verdad? Usted se quema la yema del dedo y le queda sin ninguna sensación, ¿verdad? Ya no siente nada. Entonces la conciencia, cuando usted está acostumbrado a ir en contra de su conciencia, de repente ya no siente nada. La conciencia habla, pero usted ya no lo siente. Y ese es un problema, porque hay muchos cristianos que tienen su conciencia cauterizada, porque vienen a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y allá afuera hacen lo que les da la gana, creyendo que los ojos son los ojos del pastor o los ojos de los hermanos, lo que lo van a salvar o lo que lo van a acusar. Y la Biblia dice que los ojos de Dios están sobre todos nosotros, sobre buenos y malos, para dar a cada uno según sus obras. Entonces para Pablo era tremendo. Entonces, ahora veamos, vamos al versículo 3. Oiga esto. Mire cómo dice Pablo. Porque deseara yo mismo, oiga esto, ser, ¿qué dice ahí? Anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mire lo que está diciendo Pablo. Dice Pablo, ya lo vamos a entender un poquito más adelante. Pablo lo que está diciendo, si sirviera de algo el yo ser
separarme de la fe. Yo me separara de la fe. Así le duele a Pablo. Es, amados hermanos, como nuestros familiares que no son creyentes. Los familiares que a usted realmente le interesan, porque de repente el tío, el primo que vive en no sé dónde, hijo de no sé quién, que usted ni conoce y ni quiere conocer, pues, pero su hermano, su tío, su papá, su hijo, eso duele en el corazón que no le entreguen su corazón al Señor. Entonces dice Pablo, porque deseara, no dice desea. O sea, cuando Pablo está diciendo deseara, está diciendo si sirviera para algo, yo renunciara a la fe. Pero es algo que no se puede hacer, no sirve de nada. Usted puede renunciar. No, yo ya me decepcioné. ¿Y por qué? Porque mis hijos no vienen a la iglesia y me voy. Eso no sirve de nada. La única esperanza para que sus hijos se salven es que usted permanezca en la casa de Dios, en el camino del evangelio. La Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tarde o temprano la familia reacciona, ¿sí o no, mi hermano? La familia reacciona, Dios toca el corazón de la familia y por eso tenemos que seguir adelante. Entonces Pablo dice, pero deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. La palabra anatema, mi querido hermano, viene del hebreo jeren. Diga conmigo jeren. Es el objeto o persona destinada a la destrucción total como ofrenda a Dios. En los tiempos de Josué, en el tiempo de la conquista, cuando iban a conquistar Jericó, Dios le dijo al pueblo, vayan y no toquen nada de la riqueza del impío. No toquen nada. Y entonces fueron, y en Jericó había riquezas. Y había uno de los soldados, se llamaba Acán. Y entonces entraron a Jericó, ya sabe usted, las murallas de Jericó que cayeron, yo sé que conoce esa historia. Cuando entraron, él sabía que no debía tocar nada, pero dice que entró y vio lino fino, vio lingotes de oro y vio varias cosas y las agarró y las tomó para sí. O sea que en lugar de combatir, hizo su tamal, ¿verdad? Y se lo llevó y se lo llevó para su tienda de campaña donde estaba su casa, donde vivía su familia, porque ellos andaban conquistando la tierra prometida. Y entonces, cuando destruyeron Jericó, ellos iban a una ciudad, iban a luchar contra la ciudad siguiente, una ciudad pequeñita que se llama Ai, H-A-I. Entonces, cuando fueron, Josué dijo, no, que descanse el ejército, solo vayan tantos, ¿verdad? Mandó poquitos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Eran menos los que estaban allá y mataron y lo sacaron en carrera de regreso. Y entonces Josué dijo, bueno, vayan tantos, y fueron y regresaron. Y entonces Josué se detuvo. Él sabía que no era logística, que no era táctica, que no era nada, sino que la mano de Dios se había quitado. Y entonces fue Josué y se puso de rodillas y rasgó su ropa y le dijo al Señor, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nos han ganado? Porque él sabía que si Dios es por nosotros, como leímos unos versículos antes, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La victoria es nuestra. Entonces el Señor le dijo, hay anatema dentro de Israel. ¿Cómo así? Le dijo. Y entonces cuando Dios le dijo que había un anatema, o sea, alguien que estaba ya destinado por Dios para ser muerto por su desobediencia, comenzaron a buscar primero entre tribus y después entre familias y hasta que llegaron a la casa de Acán. Y cuando encontraron a Acán, Josué lo llamó y le dijo, hijo mío, dinos qué ha pasado. Y vino Acán y le declaró lo que había hecho. Y dijo que lo que había robado lo tenía dentro de su tienda de campaña, enterrado. Y entonces al final, amados hermanos, se decidió la muerte de él, y no solo de él, sino que de toda su familia y de todos sus animales. Amados, uno dice, qué barbaridad, qué injusto. No, todas las cosas son de Dios. Pero entienda esto, amados, y ponga atención a esto. Si usted lleva pecado a su casa, el pecado va a consumir toda su casa. ¿Está conmigo? Lo que sea que usted lleve, pornografía, lleve chambre, lleve alcohol, lleve cigarro, lleve drogas,
Eso se va a terminar a toda la familia poco a poco. Entonces Pablo dice, oiga esto, Pablo dice, yo preferiría, deseara ser anatema, apartado de Cristo. Y mire que Pablo amaba a Cristo, pero yo deseara ser anatema. ¿Por qué? Por si acaso alguien se arrepintiera. Él no fue el primero que hizo esto, porque también Moisés. Quisiera que fuera conmigo a Éxodo, al segundo libro de la Biblia. Trata de no perder Romanos. Bueno, si estás yendo con la Biblia física, ¿verdad? Porque vamos a Éxodo capítulo 32, el segundo libro de la Biblia, versículo 31 en adelante. Éxodo 32. Otro líder que amaba a Dios y amaba a su pueblo. Éxodo 32, Génesis, Éxodo. ¿Lo tiene ahí? Versículo 31 dice así, mire, hablando Moisés, porque el pueblo, se recuerda que cuando el pueblo había llegado al desierto y Moisés subió al monte Sinaí a traer las tablas de la ley y se tardó bastante tiempo. Israel se desesperó y le dijo a Aarón, que era hermano de Moisés, que les hiciera ¿cómo se llama? Un dios de oro, y vino e hicieron el becerro y todos adoraron el becerro. Pues después de eso, cuando Moisés estaba en Sinaí, Dios le dijo a Moisés, mira, allá está, el pueblo se ha corrompido. Y entonces Moisés fue al pueblo y después regresó a Dios. Mire lo que dice el versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová. O sea que Moisés ya había bajado y había regresado de nuevo al Sinaí, y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado. Y mire lo que dijo, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces, lo que Dios le dijo a Moisés, eso es imposible. Entonces Pablo sabía que Dios no lo iba a quitar y que el deseo que él tenía era como, mire, yo hiciera hasta perdiera mi salvación, hasta negara mi fe porque mi pueblo se convirtiera al evangelio. Pero el Señor muestra que no. Ahora, veamos, sigamos adelante. Dice el versículo 3. Vamos a Romanos 9:3. Espero, amados hermanos, que no los estén chivolando. Romanos 9:3. Porque estamos viendo el corazón del apóstol Pablo, del gran apóstol Pablo. Mira que había sido perseguido por los judíos, había sido golpeado por los judíos. Una vez lo agarraron a pedradas y lo dejaron porque creyeron que estaba muerto. Y se lo llevaron, los hermanos se lo llevaron y al siguiente día salió a predicar. Imagínense, para dejar a alguien pensando que estaba muerto, es porque le habían dado una pedrada, muerte lapidada se llama eso. Entonces, pero Pablo no los odiaba porque Pablo estaba en Cristo. Y entonces dice el versículo 3, pero deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, Pablo está diciendo, es mi pueblo, de ahí vengo yo. Y después dice el versículo 4, que son, oiga esto, israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, Pablo estaba diciendo, yo quisiera poder entregar mi vida para que ellos se salvaran. ¿Y por qué? Ellos son israelitas, es decir, descendientes de Abraham, del pueblo escogido de Dios. Y no solamente eso, a través de ellos, Pablo habla de ocho características del pueblo de Israel, y una de ellas es la adopción. Nosotros, dice la Escritura, que hemos sido adoptados. Diga conmigo, adoptados, adoptados.
Yo soy hijo del doctor Abelardo Chávez y la señora Miriam de Chávez. Allá, mi madre está en El Salvador, mi padre ya está en la presencia del Señor. Un día lo vamos a alcanzar y lo vamos a ver allá. Entonces, si usted ve a mi papá y mi mamá, usted dice, pues se parecen. Que el muchacho que estaba tocando guitarra aquí es mi hijo menor. Usted lo ve a él, me ve a mí, delgaditos los dos. Entonces, ¿qué dice? Se parecen, ¿verdad? Somos de la misma sustancia, ¿sí? Sus hijos, digo yo, se parecen a usted, ¿verdad? Como sea. Entonces, el Señor Jesucristo de Dios es el unigénito. Diga unigénito. La palabra unigénito no solamente quiere decir único, sino que es de la misma sustancia, ¿verdad? Entonces, nosotros somos hijos de Dios no porque seamos igual a Dios. Seremos igual a Dios un día. Cuando lo podamos ver, Él ya nos transformó, pero eso es otro tema. Entonces, ahora nosotros somos hijos de Dios, pero porque Él nos ha adoptado como hijos. Adoptó al hermano Julio, adoptó a la hermana Ana, y así poco a poco, cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, Él nos adopta como hijos y nos hace coherederos con Cristo, uno por uno. Israel no fue así. Israel fue escogido como nación. Como nación Dios escogió. Y de hecho Dios no escogió una nación, Dios escogió a un hombre que no lo conocía, era un hombre que era pagano, que era Abraham, y le dijo, desde Ur de los Caldeos, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te diré. Y ahí comenzó la historia del pueblo de Israel y se convirtieron en miles y miles y millones ahora. Entonces, Dios lo reconoce a Israel como hijo, pero como nación. Pero ahora la salvación ya no es como nación, ¿sí? Porque la puerta es estrecha, angosto el camino. Entonces es persona a persona, uno por uno. Mire, ni siquiera por familia se convierte uno por uno. De repente el esposo o la esposa o el hijo, etcétera, uno por uno. Así es ahora la salvación. Pero en el Antiguo Testamento Dios hablaba de Israel como su hijo. Dice en el Éxodo, ya en el capítulo 4, no lo busque, Dios le dice a Moisés, le dice que vaya a Faraón y que le dice, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que lo dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. O sea, Dios había adoptado a la nación de Israel como su hijo. Por eso es que Pablo dice, de los cuales es la adopción. O sea, Dios lo escogió. El dedo de Dios escogió por completo. Ahora también otra palabra dice, de los cuales es la adopción. Después dice, de los cuales es la gloria. Amados hermanos, esto es bien importante. Si usted se recuerda, voy a tratar de resumirlo para no leer todos los textos. En el tiempo, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo andaba vagando, caminando en el desierto, ellos construyeron un tabernáculo, que era una tienda de campaña, ¿verdad? Dividida en dos espacios. Y entonces, allí Dios había decidido que Él se iba a manifestar. Entonces Israel caminaba e Israel lo seguía una columna de fuego, porque Israel no tenía hora para caminar. Caminaba cuando la nube que los cubría y la columna de fuego que estaba a la par de ellos caminaba. Se puede imaginar ese espectáculo, amado. Ya solo la nube es tremendo, pero que lo ande siguiendo una antorcha de fuego gigante, ¿ah? Entonces, cuando Israel montaba el tabernáculo y Dios lo decidía, la columna de fuego se posaba sobre el tabernáculo y la nube envolvía el tabernáculo. Y dice en un episodio, esto está en Éxodo 40, pero dice que Moisés ni siquiera podía entrar al tabernáculo porque la gloria de Dios se había manifestado en ese lugar. De ellos a esto, la gloria de Dios, la presencia, oiga esto, visible de Dios, a esto es lo que se le conoce como el Shekinah.
el Shekinah no es algo que ahora la iglesia presencie. Nosotros no vemos a Dios. La Biblia dice, el apóstol Juan dice, a Dios nunca lo vio jamás. Entonces ellos veían manifestaciones increíbles de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Nosotros ya no vemos eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo está depositado en nuestros corazones. Dice, la Biblia dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? Usted ya no necesita ver con sus ojos. Usted sabe que dentro de usted el Espíritu Santo mora y el Espíritu Santo nos guía y ha sido dejado en nosotros como las arras de nuestra redención, como la promesa de nuestra redención. Entonces, el apóstol Pablo, queriendo mostrarle a los romanos, que iba dirigida la carta, miren, mi dolor es por Israel, y para que los romanos se preocuparan también por Israel, les dice, miren, ellos son israelitas, descendientes de Abraham, de ellos es la adopción, ellos tuvieron la gloria de Dios en el templo, ellos pudieron ver esa grandeza, pero también pudieron ver, amados hermanos, pudieron recibir de Dios los pactos. Pudieron recibir de Dios los pactos. Mire, no sé si usted ha escuchado que de repente el predicador dice, haga pacto, pacte con Dios, pacte con Dios. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Verdad? Queriéndole sacar dinerito a la gente, haga un pacto con Dios. La iglesia, óigame bien, por favor, la iglesia no es de pactos. Nosotros no podemos pactar con Dios, porque pactar es negociar. Nosotros no podemos negociar con Dios, ¿sí? Nosotros podemos hacer promesas, ¿sí? ¿Se entiende eso? Señor, yo te prometo que voy a hacer tal cosa. Señor, yo te prometo que voy a dar esto, que voy a dar una ofrenda, que me voy a bautizar, que voy a hacer esto. Esas son promesas, pero no son pactos. Dios hizo pactos con el pueblo de Israel, hizo pactos con Abraham. Le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Después le dijo, serás bendición y serás padre de multitudes. Y usted se recuerda que Abraham no podía tener, mejor dicho, Sara, la esposa de Abraham, no podía tener hijos. ¿Usted se recuerda de eso? Amén. Entonces, hizo pacto con Abraham. Luego Dios hizo pacto con Moisés, que fue la ley. Fue el pacto de la ley. Eso se llama el pacto mosaico. De ahí hizo pacto con David, respecto de un rey siempre en el trono, descendiente de David, en el trono de Israel. Entonces, Dios le fue dando a Israel pactos de la manera como iba tratando con Israel. Luego el apóstol Pablo, después de que dice que de ellos son la adopción, de ellos son la gloria, de ellos son los pactos, es la promulgación de la ley. Lo que está diciendo es que Dios le dio a Israel la ley física, las tablas de la ley. ¿Se recuerda usted que cuando Moisés bajó y vio todo la parranda que tenía, ¿cómo se llama? Israel en el desierto, cuando estaban con el becerro, vino él y quebró las tablas de la ley, como quien dice, ustedes no se lo merecen. Cuando dice la Biblia que eso lo escribió el dedo de Dios en las tablas. Pero cuando Moisés regresó, quizás Moisés es el que le dijo, vaya, dame otras. No, le dijo, anda y agarra piedras y las pones lisas y comenzás a tallar lo que yo te voy a decir. O sea que lo que quebró, Dios le dijo, hoy las vas a hacer vos. Y él tuvo que hacerlas, a puro cincel, ¿verdad? Tuvo que hacerlas. Entonces, ellos recibieron. Y fíjense que en Éxodo, en el segundo libro de la Biblia, en el 19:5 de Éxodo, si quieren no lo busque, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, te estaba diciendo, cumplan la ley. A ellos se les entregó la ley, no se le entregó a la iglesia. Y fíjense, amados hermanos, hay otra porción de la ley, y este sí me gustaría que lo buscaran, que está en Éxodo, capítulo 31, versículos del 12 en adelante, porque aquí yo quiero explicarles las ventajas de que la ley no es para nosotros. ¿Y por qué ahora es diferente? Se recuerda que alguien dice, no, ustedes no guardan el sábado. ¿Se recuerdan ustedes, verdad? El sábado.
Ahora vamos a ver por qué nosotros no guardamos el sábado. Dice ahí Éxodo 31, 12. Dice, oiga esto. ¿Lo tiene ahí? Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos, ¿de dónde? De Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será acordada de en medio de su pueblo. O sea, era un pacto de Dios. ¿Con quién? Con Israel. ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado? ¿Por qué? Porque nosotros no somos Israel. ¿Qué somos nosotros? La iglesia. ¿Y por qué adoramos el domingo? Porque el domingo resucitó el Señor. Sencillo. Sencillo. Esa parte no es para nosotros. Ese pacto era para Israel, y por eso es que Pablo dice, de ellos son la adopción, de ellos es la gloria, de ellos son los pactos. Entonces, y tiene toda la razón, pero ahora de ellos también dice la Escritura, ya casi, no se preocupe, ya casi terminamos, es también el culto. Y ahora ponga atención a esto, porque los hombres que no creen en Dios, o que creen en Dios a su manera, adoran imágenes. ¿A cuántas personas ha visto usted adorar imágenes? Y eso es pecado. Eso es idolatría. Yo, amados hermanos, mire, yo soy de abolengo católico. Cuando me convertí al Señor, yo era católico a morir. ¿Sí? Yo fui criado en colegios católicos desde primer grado hasta bachillerato, lo que acá es high school. Yo era marista, yo me gradué en mi país del Liceo Salvadoreño, yo encantado de ser marista y seguí así. Cuando conocí a Cristo, me di cuenta que había hecho tantas cosas que no estaban dentro de la voluntad de Dios. Yo soy bien respetuoso en estas cosas porque sé lo que duele en el corazón para muchos, ¿verdad? Pero nosotros somos salvos por la sangre de Cristo. Quien murió por mí es Cristo. Yo voy a Dios por Cristo, no por nadie más. Entonces, mucha gente adora imágenes, adora a hombres. En cambio, Israel, oiga esto, Israel adoraba y adora al Dios vivo. Diga conmigo, Dios vivo, al Dios vivo. Y nosotros de esa adoración, y esto, les voy a leer un texto de Éxodo 19:5, se los leo así rapidito. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios les enseñó a adorarle a Él, al Dios vivo. Eso lo aprendió la iglesia. Y nosotros no adoramos imágenes, nosotros no adoramos hombres, nosotros no seguimos hombres. Adoramos al Dios de dioses, Señor de señores. Nuestro Salvador es Jesucristo. Y nosotros no, ni por política, ni por dinero, ni por ninguna otra cosa. Cristo es el centro de nuestra vida. Somos una iglesia cristocéntrica. Somos una iglesia bibliocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Cristo es el centro de nuestras doctrinas. La Biblia es el centro. Entonces, amado hermano, de ellos es el culto. Ellos recibieron el culto y ese culto lo hemos aprendido nosotros a adorar al Señor. Ahora también de Israel son las promesas. Diga conmigo, las promesas. Dios tomó a Abraham allá en el capítulo 12 del Génesis, versículos del 1 al 3, dijo: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y mire lo que dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra.
Esa promesa es de Israel. A través de Abraham, nosotros que somos de la fe de Abraham, heredamos, pero son ellos los que directamente recibieron la promesa. A través de esa promesa, Abraham obedeció a Dios y Sara, que era estéril, fue madre. Tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob, los 3 patriarcas. Jacob tuvo 12 hijos, uno representando a cada una de las 12 tribus de Israel. Recuerde, este no es un sermón, esto es un estudio bíblico que estoy tratando de que sea un poquito ameno y que se entienda un poquito. Entonces, de ellos son los patriarcas. Y lo importante de los patriarcas es que de ellos vinieron las 12 tribus. Y lo importante de las 12 tribus es que de Judá, oiga esto, de Judá, a él se le entregó el cetro. ¿Por qué? Porque de Judá vendría el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús es ¿cómo se llama? Descendiente de los patriarcas, de ellos vino Cristo y Cristo es nuestro Salvador. Y a través de ellos, a través de Cristo, es que nosotros hemos obtenido salvación. Entonces, sin yo ser judío, sin yo ser de la nación de Israel, puedo entender el dolor de Pablo. Y Pablo ha hecho toda esta explicación y yo he tratado de esmerarme un poco de hacérselo más entendible por qué Pablo padecía por Israel. Porque no solamente él era israelita, no solamente era su nación, sino que Dios había prometido a Israel. Y entonces Pablo sufría porque Israel hasta la fecha ha rechazado al Señor. El capítulo 9, 10 y 11 hablan sobre el rechazo, la manera como Dios lo escogió y el destino de Israel. En esos 3 capítulos vamos a andar, creo yo, 3 o 4 estudios, y nosotros vamos a comprender, no solo en Israel, sino que vamos a comprender cómo a través de su negación, nuestra salvación está segura en Cristo. Entonces lo que Pablo aboga, que Israel se convierta a Cristo, situación que todavía no ha sido, y solo para adelantárselos así un paso gigante, un día Israel va a hacer las paces por completo con todo el pueblo árabe que tiene a su alrededor. Va a aparecer una persona que va a ser suficientemente convincente, y lo que nadie ha podido hacer, a la fecha, esta persona sí lo va a lograr. Y entonces ahí donde ahora hay una mezquita, donde antes era el lugar del templo de Israel, la mezquita va a ser quitada y se va a construir de nuevo el templo de Israel, e Israel va a poder presentar sacrificios. Cuando eso pase, esa persona que logró la paz va a buscar adoración para él. Y allí Israel, en el celo que tiene de adoración a Dios, ahí va a rechazar adorar al anticristo, porque estoy hablando del personaje es el anticristo, y a partir de ahí Israel va a ser perseguida y todas las naciones van a ir en contra de Israel tratando de destruirlo. ¿Sabe lo que es interesante? Y ahí con esto termino. Es que hasta este momento, y desde que se constituyó en 1948 el pueblo de Israel, Estados Unidos ha fungido siempre como su hermano mayor. Ha sido parte de la fuerza de Israel, y por eso es que Dios ha prosperado tanto esta nación. Imagínese el tiempo que tiene esta nación, y cuando usted vea las naciones europeas, tienen mucho más tiempo que esto, y Estados Unidos es una potencia súper más grande que todas las demás, porque Estados Unidos decidió cuidar a Israel. Pero en ese entonces, y en el plano escatológico, estamos hablando, la escatología son el tiempo por venir. Usted puede determinar a China
usted puede encontrar a Rusia, usted puede encontrar a Irán, que era Persia, usted puede encontrar a diferentes naciones, pero no encuentra Estados Unidos. Y para que Israel pueda ser perseguida, quiere decir que el gigante que lo protege ya no va a estar o va a estar debilitado. Y en ese momento, antes de que Israel sea destruida, Israel va a reconocer a aquel que un día se paró, entró a Jerusalén y dijo, bienaventurado, ¿verdad? Y le habló a Israel. Y cuando Israel confiese a Jesucristo como su Señor, el Israel que lo confiese en ese entonces será salvo. Pero para eso, amados hermanos, tiene que pasar mucho sufrimiento. Bendito sea el Señor que nosotros no vamos a ser testigos de eso, porque antes que todo esto problema comience, va a sonar la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados y nos vamos a unir con Cristo en el cielo. De los judíos que se han convertido y de los gentiles que se han convertido, será arrebatada la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, los que hemos creído y que la Biblia le llama bienaventurados aquellos que han creído sin ver. Ese es usted y soy yo. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, queremos en esta hermosa noche, Señor, darte las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque están encerrados en ella, Señor, tanta sabiduría. Solo te suplicamos, Dios, que siempre nos des de tu Espíritu Santo para poderla interpretar y para poderla escudriñar, Señor. Gracias, Dios, por la vida de todas las personas que han estado conectadas, Dios. Te suplico que les bendigas a cada uno y a los hermanos que están acá, Señor, parte del equipo de servicio aquí, Señor. Te suplico que los bendigas a todos. Ahora usted, mi amigo, usted que está en su casa, no quiero terminar, no podemos terminar sin darle la oportunidad de que usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Nosotros estamos convencidos que con una pequeña oración usted va a nacer de nuevo si recibe a Cristo y lo hace con fe. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Gracias, Dios, en esta noche, Señor. Alabamos y te bendecimos. Ahora, de los que estamos acá, ¿habrá alguien que quisiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal? Alguien que quisiera hacer esa oración de manera personal. Queremos ayudarle para que le entregue su corazón al Señor. He aquí, dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si algún